La puerta de la modesta casa en las afueras de Las Cruces, Nuevo México, se cerró con un golpe seco. El sonido retumbó en el pecho de Elena, más fuerte que el viento que barría el polvo del desierto. Sostenía a Mateo, de apenas 3 meses, apretándolo contra su pecho con fuerza. Su voz, rota por la angustia, intentó reclamar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El pequeño Mateo, ajeno a todo, dormía con la paz de los inocentes. El cielo gris plomizo amenazaba con descargar su furia sobre ellos. Óscar, el mayor de sus hermanos, ni siquiera la miró. Sus ojos, fríos como el acero, estaban fijos en la vieja maleta de cartón a los pies de su madre, Beatriz. Su voz, áspera como la lija, sentenció que la casa era suya ahora, que su madre había decidido dársela en vida. Le reprochó a Elena haber traído sus problemas y a esa criatura, usando la palabra con un desprecio que helaba la sangre. Ramiro, el hermano menor, observaba desde el porche, limpiándose las manos en un trapo sucio. Era más débil que Óscar, pero igual de cómplice en la crueldad. Intentó justificar la situación, diciendo que las cosas estaban difíciles para todos, que no había espacio suficiente. Beatriz, la madre de Elena, Óscar y Ramiro, interrumpió con una voz frágil pero cargada de una dignidad de hierro. Les dijo que eran una vergüenza, la vergüenza de su padre, Fernando, que en paz descanse. Agarró el asa de su única maleta, la misma que usó cuando llegó a ese país décadas atrás. Óscar, dando un paso amenazante, le espetó que siempre había preferido a Elena. Siempre había preferido a la madre de Mateo. Con un gesto despectivo hacia el camino de tierra, les ordenó que se fueran y no se atrevieran a volver. Elena miró a su madre, sus ojos llenos de lágrimas que el viento secaba al instante. Le dijo a su madre que se fueran, que no iban a rogar por migajas. Beatriz, con la mirada perdida en la distancia, susurró que no tenían nada, que no sabían a dónde ir. Elena le respondió que tenían sus pies, que se tenían la una a la otra y a Mateo. Acomodó al bebé en sus brazos, cubriéndolo con la única manta limpia que tenían. Beatriz se aferró a su maleta marrón, la superficie gastada por décadas de uso y recuerdos. Dieron la espalda a la casa donde Beatriz había criado a sus hijos, la casa donde Elena había nacido. Cada paso sobre el camino de tierra era una puñalada. El desierto de Nuevo México se extendía frente a ellas, vasto, silencioso e indiferente a su dolor. Mientras caminaban lentamente hacia la carretera principal, la imagen de su esposo, el padre de Mateo, fallecido hacía solo 1 año, inundó la mente de Elena. Su esposo, tan dulce, tan protector, había muerto en un accidente, dejándola sola y vulnerable. La esperanza era una palabra que ya no recordaban. ¿Cómo pronunciar en sus corazones rotos? Antes de continuar con esta historia que te partirá el corazón, necesito pedirte un favor muy especial. Si esta historia ya te está tocando el alma, si sientes que vale la pena compartirla, por favor regálame un like y suscríbete al canal. Estamos luchando por llegar a 500 suscriptores para poder seguir trayéndote estas historias reales que necesitan ser contadas. Cada suscripción tuya no es solo un número, es una voz que dice que estas historias importan, que el dolor de estas mujeres merece ser escuchado. Ayúdame a llegar a esa meta. Suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like. Te lo agradezco de corazón. Ahora sí, continuemos con la historia de Elena y Beatriz, porque lo que está por venir te dejará sin aliento. Elena, una joven viuda de 25 años, se sentía como una hoja seca arrastrada por el viento del desierto. La pérdida de su esposo, un hombre bueno y trabajador que había sido su roca, la había dejado en un abismo de dolor y vulnerabilidad. 1 año antes, su vida había sido diferente, llena de planes y sueños.
pero un accidente en la construcción se lo había arrebatado, dejándola sola con un bebé en camino y un futuro incierto. La tristeza se había instalado en su corazón y la necesidad la había obligado a regresar a la casa familiar, buscando el apoyo de sus hermanos y su madre. La casa, que había sido el hogar de su infancia, ahora se sentía ajena. Sus hermanos, Óscar y Ramiro, nunca habían sido hombres de gran corazón, pero la muerte de su padre, Fernando, y la posterior enfermedad de su madre, Beatriz, los había endurecido aún más. La avaricia se había apoderado de ellos, y Elena, con su bebé Mateo, se había convertido en una carga, un estorbo en sus planes de heredar lo poco que quedaba. Beatriz, la madre de Elena, era una mujer de 68 años, con el cuerpo cansado por una vida de trabajo duro y el alma marcada por la pérdida de su esposo, Fernando. Había criado a sus 3 hijos con amor y sacrificio, pero Óscar y Ramiro habían crecido con una ambición desmedida, muy diferente a la nobleza de su padre. La casa en Las Cruces, aunque modesta, era el único patrimonio que les quedaba, y los hermanos la veían como una oportunidad para obtener dinero fácil. La mañana de la expulsión había comenzado con una tensión palpable. Óscar había confrontado a Beatriz, exigiéndole que firmara los papeles de la casa a nombre de él y Ramiro. Beatriz se había negado, recordando la promesa que le había hecho a Fernando de proteger su hogar. Pero la presión de sus hijos había sido implacable. La habían acorralado, la habían amenazado con dejarla sin nada si no accedía. Finalmente, con el corazón roto, Beatriz había cedido, firmando los documentos bajo coacción. La casa, el hogar de toda su vida, ahora pertenecía legalmente a sus hijos. Con los papeles en mano, Óscar no había perdido el tiempo. Había confrontado a Elena, diciéndole que ya no había lugar para ella ni para su bastardo en esa casa. Elena había intentado razonar, recordándole que era su hermana, que Mateo era su sobrino, pero Óscar había sido implacable. Su voz, llena de desprecio, había resonado en la pequeña sala, hiriéndola más que cualquier golpe físico. Ramiro, aunque más débil, no había intervenido. Su silencio cómplice había sido igual de doloroso. La expulsión había sido brutal. Elena había tomado a Mateo en sus brazos. Su pequeño cuerpo temblaba de frío y miedo. Beatriz, con su única maleta en mano, había caminado con la dignidad de una reina desterrada. El golpe de la puerta al cerrarse había sellado su destino, arrojándolas a la inmensidad del desierto. El sol caía con pereza sobre el barrio, tiñendo de dorado las tejas rotas y los caminos llenos de polvo y grava. El aire se volvía denso, cargado con el olor a tierra mojada y el humo de las pocas fogatas que se encendían, anunciando la llegada de la noche. Elena, con apenas 25 años, caminaba descalza por el sendero que llevaba a la carretera principal, sus pies curtidos por la tierra y las piedras. Llevaba a Mateo en sus brazos, su pequeño cuerpo envuelto en una manta raída, su única posesión en el mundo. A unos metros, su madre, Beatriz, descansaba apoyada contra una piedra. Su figura era frágil, su rostro estaba pálido, los labios resecos y la mirada perdida en el horizonte. De chimeneas oxidadas, llevaba un pañuelo gris sobre el cabello escaso y una falda llena de polvo. Su figura encorvada era un testimonio de una vida de dureza y abandono. Elena se acercó a su madre, su corazón sintiendo una punzada de compasión. Le susurró si tenía hambre. Beatriz levantó lentamente la cabeza, sus movimientos lentos y dolorosos, sus ojos claros, empañados por el cansancio. La miraron con dulzura. Le dijo que un poco, que hacía mucho que no probaba bocado. Elena le ofreció un pedacito de pan duro y una botella de agua, su única ración. Le dijo que tomara, que era lo único que tenía. Beatriz lo observó sorprendida.
Con manos temblorosas tomó el pan y bebió despacio. Le preguntó cómo se llamaba. Elena le respondió que Elena, que vivía allá, señalando la cabaña vieja. Le dijo que no tenían mucho, pero que no podía dejarla allí. Beatriz sonrió con lágrimas en los ojos. Le dijo que era una niña buena, que muy pocos daban cuando casi no tenían nada. Elena bajó la cabeza apenada. Le dijo que su esposo decía que uno nunca perdía por compartir, pero que sus hermanos se enojaban cuando ayudaba a alguien. Beatriz la miró con tristeza. «Entonces tu esposo era sabio», le dijo. Mientras hablaban, el cielo comenzó a cubrirse con nubes oscuras, un presagio de la tormenta. El viento se volvió más frío. Elena sintió un escalofrío y miró hacia la cabaña. Le dijo a su madre que debían volver antes de que oscureciera, pero que mañana le traería más comida. Beatriz quiso detenerla, pero Elena ya corría. Cuando llegó a casa, Óscar estaba junto al fogón, con el ceño fruncido. Le preguntó con voz áspera dónde estaba. Elena le respondió que solo fue al camino, que había una señora que tenía hambre, que le dio su pan. Óscar giró bruscamente, sus ojos brillando con furia. «¿Le diste tu pan a una vieja mendiga?», gritó. Elena asintió en silencio. «¿Y qué comerás tú ahora, inútil?», gritó golpeando la mesa. «Aquí no hay comida para regalar». La joven retrocedió asustada. «Pero hermano, ella tenía hambre. Solo quise ayudar», balbuceó. Óscar alzó la mano. «No quiero excusas», rugió. «Eres igual que tu esposo, dando todo a los demás y dejando esta casa vacía». Elena no entendía aquellas palabras. «Perdón», murmuró. Óscar se apartó con furia. «Si tanto te gusta dar lo poco que tenemos, vete con esa vieja a ver si ella te da de comer». «¿Qué?», preguntó Elena sin comprender. «Te dije que te vayas», gritó abriendo la puerta de golpe. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas, esperando que se arrepintiera. Pero Óscar se quedó inmóvil. «No quiero verte aquí cuando vuelva», dijo finalmente. La joven bajó la cabeza y salió despacio. Llevaba consigo solo la botella vacía y un pedacito de tela. Caminó sin rumbo, sollozando en silencio. El cielo se tornaba violeta y el sol desaparecía, sumergiéndola en la oscuridad. Se sentó junto a un madero caído y abrazó sus rodillas. Óscar cerró la puerta y volvió al fogón. Por un instante, el silencio lo incomodó. Miró la silla vacía y frunció el ceño, un atisbo de duda cruzando su rostro. Pero pronto lo ahogó con su orgullo. «Se lo buscó», murmuró. La noche avanzaba y el frío del desierto se intensificaba. Elena, con Mateo acurrucado en sus brazos, sentía que sus fuerzas la abandonaban. El llanto del bebé era un lamento constante. Su madre, Beatriz, se había quedado atrás y Elena no sabía si la encontraría. La desesperación la invadía, pero la imagen de Mateo le daba una chispa de fuerza. No podía rendirse. Mientras tanto, Beatriz había continuado su camino con dignidad. El dolor de la traición de sus hijos era más profundo que el frío. Su corazón de viuda, que ya había sufrido la pérdida de Fernando, se sentía aún más roto. Pero la imagen de Elena y Mateo le daban una razón para seguir. El sol comenzaba a esconderse. El frío del desierto se intensificó. Beatriz temblaba. Sabía que Elena y Mateo necesitaban un lugar seguro. A lo lejos vio las luces de un auto. Hizo señas, desesperada. El auto, una camioneta grande y oscura. Se acercó pero no se detuvo. Pasó de largo, levantando una nube de polvo. La esperanza se desvaneció. La oscuridad caía rápidamente. Ya no era solo frío, era peligroso. Beatriz sabía que los coyotes rondaban. No podían dormir allí. El llanto de Mateo era ahora constante. «Dios mío, ayúdanos», murmuró Beatriz.
Su fe era lo único que le quedaba. Se aferró al brazo de Elena. Caminaron otros 20 minutos. Fue entonces cuando Elena lo vio a unos 100 metros de la carretera, semioculto por arbustos secos y un álamo moribundo. Una silueta. Parecía una casa. Le dijo a su madre que mirara allí. Beatriz entrecerró los ojos. Parecía una casa. Se preguntó si estaría abandonada. Elena le respondió que solo había una forma de saberlo. Salieron del asfalto. El camino de entrada estaba casi borrado. La casa era pequeña, de adobe, al estilo antiguo de Nuevo México. Las ventanas estaban tapiadas o rotas. La puerta principal colgaba torcida. Era evidente que nadie había vivido allí en muchos años, pero era un techo. Eran 4 paredes. «Con cuidado, Elena», advirtió Beatriz. Elena empujó la puerta que chirrió. El interior estaba oscuro y olía a polvo, pero estaba seco y las protegía del viento helado. «Espera aquí, madre». Elena sacó su teléfono. La batería marcaba un 5%. Encendió la linterna. El rayo de luz iluminó una pequeña sala de estar. Había muebles viejos cubiertos de sábanas polvorientas. Una chimenea en la esquina. «Dios mío», susurró Elena. No estaba completamente vacío. Era como si alguien se hubiera ido con prisa. En una pequeña cocina contigua encontraron una lata de café medio llena. Había un viejo catre en un rincón. «Es mejor que la carretera», dijo Beatriz soltando la maleta. «Aquí podemos pasar la noche al menos». Elena limpió el polvo de un viejo sofá con la manta de Mateo y ayudó a sentar a su madre. Luego buscó un lugar para el bebé. Encontró una habitación pequeña, un dormitorio. Había una cuna de madera. Estaba vacía, polvorienta, pero intacta. Elena sintió un escalofrío. ¿Quién había vivido allí? Limpió la cuna y acostó a Mateo, que finalmente se había callado. Mientras la noche caía, Elena y Beatriz se sentaron juntas en el viejo sofá. No tenían comida, salvo el último biberón frío de Mateo. No tenían luz, salvo la luna, pero tenían un techo. Estaban a salvo del viento. «Mañana veremos qué hacemos», dijo Elena. Beatriz asintió ya medio dormida. En esa casa abandonada, por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió algo que no era miedo. La luz del sol del desierto despertó a Elena. Le dolía cada músculo. Mateo estaba despierto en la cuna, mirando las motas de polvo. Beatriz estaba de pie junto a una ventana tapiada, intentando mirar por una rendija. Su voz, cargada de confusión, dijo que ese lugar le resultaba familiar. Elena le respondió que no podía ser, que estaban a kilómetros de casa. Elena tenía una prioridad absoluta: encontrar agua y comida. Salió de la casa. La propiedad era pequeña, pero tenía un pozo. Elena corrió hacia él. Agarró la manivela oxidada y milagrosamente salió un chorro de agua limpia y fría. Lloró de alivio. Llenó el biberón vacío y volvió a entrar. Le dijo a su madre que había agua. Beatriz, sin embargo, no la escuchaba. Estaba en la cocina con la mano sobre la pared de adobe. Recordó a su esposo, Fernando. Le dijo a Elena que Fernando siempre quiso construir una casa así, lejos de todo. Recordó a Fernando, un hombre bueno y trabajador. Él trabajó en los campos de Chile. Ahorró cada centavo. Beatriz tocaba la pared como si tocara un rostro amado. Pero Óscar y Ramiro siempre querían más. La ciudad, el dinero fácil. Nunca entendieron a su padre. Recordó cuando Fernando enfermó gravemente. Óscar y Ramiro, ya adolescentes, apenas lo visitaban, se quejaban del olor a medicina. Óscar le había dicho una vez que ese dinero en el médico podrían usarlo para una camioneta. Beatriz sintió la misma rabia. Les había gritado que era su padre, pero a ellos no les importaba. Cuando Fernando murió, ellos solo preguntaron por la herencia. No había herencia, solo deudas y la casa familiar.
Ellos nunca quisieron esta vida de trabajo duro, dijo Beatriz. Por eso odiaban a Elena, porque ella era como Fernando, humilde, trabajadora. Ella no pedía nada. Elena entendió entonces el resentimiento de sus hermanos. No era solo por el dinero, era por quienes eran. Su madre y ahora Elena con Mateo les recordaban la vida que ellos despreciaban. Pues ahora esta es nuestra vida, dijo Elena con determinación. Tenemos que encontrar comida. Revisó los armarios de la cocina. En el fondo de una despensa, detrás de latas oxidadas, encontró una bolsa de papel de arroz cerrada y otra de frijoles secos. Estaban viejos, pero parecían comestibles. Le dijo a su madre que había comida. Podían hervir el agua del pozo en una olla vieja. Tenían una oportunidad. Mientras limpiaba el hollín de la chimenea, Elena sintió algo suelto, un ladrillo de adobe en la pared. Tiró de él. Salió con facilidad. Detrás, en un pequeño hueco oscuro, había una caja de madera. No era grande, pero estaba bien escondida. Le dijo a su madre que mirara eso. Beatriz se acercó. Sus ojos fijos en la caja que Elena sostenía. Estaba cubierta de polvo, pero la madera era de buena calidad. Tenía un pequeño cierre de metal oxidado, pero no estaba cerrado con llave. Elena lo abrió con dificultad. Sus manos temblaban. Levantó la tapa lentamente. El contenido las dejó sin aliento, pero no por la razón que esperaban. Dentro no había oro, había papeles. Un fajo de cartas atadas con una cinta de seda azul descolorida y debajo de ellas una pequeña libreta de cuero gastado. «Cartas», dijo Elena, su voz teñida de decepción. «Solo son cartas viejas y un diario». Beatriz la reprendió suavemente, diciéndole que no dijera «solo», que a veces las palabras valían más que el oro. Le pidió que le dejara ver. Tomó el fajo. Las cartas no eran de Elena ni de Beatriz. La caligrafía era elegante, pero temblorosa. Beatriz leyó el destinatario en el primer sobre. «Para mi querido Fernando». El corazón de Beatriz dio un vuelco. Fernando, su esposo. Elena estaba confundida. Le preguntó a su madre quién las había escrito. Beatriz negó con la cabeza. Le dijo que ella no había escrito esas cartas, que apenas sabía escribir su nombre. Abrió la primera carta. Estaba fechada en 1985. Elena leyó en voz alta. La carta decía que sabía que no debería escribirle, que sabía que él era un hombre casado y que ella solo era la mujer que lo cuidó cuando enfermó en el campo, pero que no podía olvidar su bondad ni la conversación que tuvieron. Elena levantó la vista hacia Beatriz horrorizada. Pensó que su padre había tenido una aventura. Beatriz, pálida, negó. Le dijo que Fernando no era esa clase de hombre, que tenía que haber una explicación, y le pidió que siguiera leyendo. La carta continuaba diciendo que no le pedía que dejara a su esposa, que ella era una buena mujer, que lo sabía. Solo le escribía para decirle que la tierra que limpiaron juntos, ese pequeño pedazo de desierto que llamó su refugio, que era donde estaba viviendo y que no estaba sola. Iba a tener un hijo, Fernando, un hijo suyo. Elena dejó caer la carta. El silencio en la casa abandonada fue total. Un hijo, Fernando, su padre, eso significaba un hermano. Beatriz susurró que su Fernando tuvo otro hijo. Elena recogió la carta. Había más. La carta seguía diciendo que no se preocupara, que nunca lo molestaría, que nunca le diría a nadie. Criaría a su hijo allí en la casa que construyó con sus propias manos para ella, la casa donde se sintió segura, la casa del álamo seco. Elena levantó la vista, miró alrededor. Le dijo a su madre que esa era la casa. Habían encontrado refugio en la casa secreta de su propio padre, la casa que construyó para su otra familia,
para la mujer misteriosa y su hijo. Beatriz se sentó pesadamente en el catre. No estaba enojada, estaba asombrada. Así que esto era, dijo, toda una vida, y ella no sabía nada de su Fernando, pero Elena estaba pensando en algo más. Le dijo a su madre que si Fernando tuvo otro hijo, ese hijo sería el medio hermano de ella y el medio hermano de Óscar y Ramiro. La trama se complicaba. El descubrimiento sacudió los cimientos de su familia, pero también les dio un propósito. Esta casa ya no era solo un refugio, era un legado. Era el secreto mejor guardado de Fernando. Le dijo a su madre que tenían que quedarse allí, que tenían que entender eso. Beatriz asintió. Primero tenían que sobrevivir, dijo ella. Tenían agua y un poco de comida. Necesitaban fuego y limpiar el lugar. Las siguientes 48 horas fueron las más difíciles. Elena, con Mateo atado a su espalda, trabajó como nunca. Sacó los muebles polvorientos al sol, golpeó los colchones, fregó el suelo de adobe. Beatriz, aunque frágil, se encargó de la cocina, deshollinó la estufa y encendió un fuego. Hirvieron el arroz y los frijoles. Fue la comida más simple y deliciosa que Elena había probado. Alimentó a Mateo con la última porción de fórmula, sabiendo que tendría que encontrar una solución pronto. La casa, aunque vacía, comenzó a sentirse viva. El sol que entraba por las ventanas iluminaba el espacio. Ya no olía a muerte y polvo, olía a humo de leña, a frijoles cocidos y a esperanza. Pero la realidad golpeó de nuevo. Mateo necesitaba leche. Elena no amamantaba y la fórmula se había acabado. Le dijo a su madre que tenía que ir al pueblo. Beatriz le advirtió que no podía ir sola. Le dio el dinero. Beatriz descosió un dobladillo secreto en su vieja maleta. Dentro había un pequeño fajo de billetes. $100. Le dijo que era todo lo que pudo salvar de sus hijos. Era para la emergencia. Elena le respondió que esa era la emergencia. Dejó a Mateo al cuidado de Beatriz. Le prometió a su madre que no tardaría, que cerrara la puerta y no abriera a nadie. Elena caminó los 8 kilómetros hasta la carretera principal y luego otros 5 hasta una pequeña tienda de conveniencia. Compró fórmula para Mateo, más arroz, más frijoles, algunas velas y fósforos. El dinero apenas fue suficiente. La mujer de la caja la miró con lástima, pero Elena le sostuvo la mirada con dignidad. El camino de regreso fue brutal. El sol caía y ella cargaba las bolsas pesadas. Cada paso era un esfuerzo. Pensó en sus hermanos, en su casa cálida. Pensó en Daniel, probablemente cenando en un restaurante caro. La ira le dio fuerzas. No iba a fracasar. No por ellos. No abandonaría a su hijo. Cuando finalmente vio la pequeña columna de humo saliendo de la chimenea de la casa de adobe, sintió que volvía a casa, un hogar que le habían quitado. Esa noche comieron caliente. Mateo bebió su biberón tibio y durmió profundamente en la cuna de madera. Beatriz y Elena se sentaron junto al fuego. «Lo logramos, madre», dijo Elena. «Un día más estamos vivas». «Lo logramos, mi niña», respondió Beatriz. En el fuego, Elena vio la otra caja, la libreta de cuero. Aún no la habían abierto. Las cartas eran solo el comienzo. La casa les había dado refugio, pero también les había dado un misterio. ¿Qué debían resolver? Después de que Mateo se durmió, la curiosidad fue más fuerte que el cansancio. Elena tomó la pequeña libreta de cuero. La portada estaba rígida por el tiempo. La abrió. La caligrafía era la misma de las cartas, elegante, femenina. El diario de Laura. Así firmaba las cartas. Laura, susurró Beatriz, probando el nombre en sus labios. Nunca escuché a Fernando mencionar ese nombre. Nunca. Elena comenzó a leer en voz alta.
El diario comenzaba en 1984. Laura era una trabajadora migrante de México que había llegado a Nuevo México para trabajar en los campos de Chile. Era educada, pero pobre. Escribía sobre la dureza del trabajo, el sol implacable, la soledad. Y entonces escribió sobre Fernando. Hoy conocí a un hombre bueno, el capataz. Se llama Fernando. No me miró como miran los otros hombres, me miró con respeto. Me preguntó si sabía leer. Página tras página, Elena leyó sobre una amistad que se convirtió en un profundo afecto. Fernando, al parecer, pasaba tiempo en los campos supervisando y a menudo se quedaba hasta tarde hablando con Laura. Él me contó de su familia, escribió Laura, de su esposa Beatriz, a quien respeta profundamente, y de sus dos hijos, Óscar y Ramiro, quienes según él tienen corazones fríos. Me duele ver la tristeza en sus ojos cuando habla de ellos. Siente que les falló. Fernando y Laura encontraron esta parcela de tierra abandonada. Juntos, en secreto, comenzaron a repararla. Fernando dice que es nuestro refugio, escribió, un lugar donde podemos hablar, un lugar donde el mundo no puede herirnos. Él trae madera y yo cocino. Elena sintió un nudo en la garganta. No era una aventura sórdida como pensó al principio. Era una conexión emocional profunda, quizás un escape para Fernando de su propia familia infeliz que no lo valoraba. Y entonces, la entrada que lo cambió todo. Ocurrió solo una vez. Fue una noche de tormenta. Estábamos atrapados aquí. No fue planeado. Fue inevitable. Y ahora llevo un hijo suyo. Laura escribió sobre su pánico. Pero Fernando, según el diario, no la abandonó. Él me aseguró que cuidaría de nosotros. No puede dejar a su familia, y yo nunca se lo pediría, pero nos dará esta casa y se asegurará de que nuestro hijo tenga un futuro. Es un hombre de honor. Elena pasó las páginas. Nació el niño. Le puse de nombre Miguel, escribió Laura. Miguel tiene los ojos de Fernando. Es fuerte. Beatriz ahogó un sollozo. Miguel, el medio hermano de sus hijos. El diario continuó por 2 años más. Laura describía la vida en la pequeña casa, como Fernando los visitaba en secreto una vez al mes, trayendo dinero y comida. Él es un buen padre para Miguel. Le enseña a leer. Le trae juguetes de madera que él mismo hace. Y entonces el diario se detuvo abruptamente. La última entrada era corta, escrita con prisa, la tinta corrida. Fernando no ha venido en 2 meses. Tengo miedo. Algo malo le pasó. La gente del pueblo dice que enfermó gravemente. Siento que no lo volveré a ver. Tengo que irme. No puedo quedarme aquí sola. Miguel está enfermo. Tiene fiebre. Tomaré el dinero que Fernando dejó y me iré al este. A buscar un médico. Que Dios nos proteja. Y así terminaba. El silencio que siguió a la lectura del diario fue pesado. Beatriz lloraba en silencio, no por la traición, sino por la tristeza de todo, por Fernando, por Laura y por el niño Miguel. Un niño enfermo, susurró Beatriz. ¿Qué habrá sido de ellos? ¿Habrán sobrevivido a ese viaje? No lo sé, madre, dijo Elena. Guardó el diario y las cartas en la caja. Pero sí sé una cosa, esta casa es tan nuestra como de ellos. Fernando la construyó, no Óscar ni Ramiro. Ellos no tienen derecho a nada de esto. Mientras tanto, en Las Cruces, Óscar y Ramiro estaban celebrando su supuesta victoria. Habían cambiado las cerraduras de la casa y estaban planeando venderla. Se sentían dueños del mundo. La noche cayó sobre la casa de adobe. Elena y Beatriz dormían agotadas por el día. El viento del desierto soplaba con fuerza, pero dentro, el calor del fuego y la esperanza las mantenían a salvo. Sin embargo, la paz era frágil. A varios kilómetros de distancia,
Óscar y Ramiro, impulsados por la avaricia y el miedo a que Elena y Beatriz pudieran reclamar algo, habían decidido un plan cruel. Óscar, con la ayuda renuente de Ramiro, se dirigió a la casa de adobe con gasolina. Su intención era borrar cualquier rastro de la presencia de Elena y Beatriz y, de paso, destruir cualquier evidencia de la casa secreta de Fernando. El olor a gasolina despertó a Elena. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró por la ventana y vio una silueta encapuchada rociando la casa. El terror la invadió. Despertó a Beatriz. «Madre, la casa se quema», gritó. Tomó a Mateo en sus brazos. El fuego se extendía rápidamente. Las llamas lamían las paredes de adobe. El humo llenaba la pequeña casa. No había tiempo para pensar. Tenían que salir. Justo cuando las llamas amenazaban con atraparlas, un hombre apareció en la puerta. Era alto, con el rostro curtido por el sol. «¡Rápido, por aquí!», gritó. Elena no dudó. Corrió hacia él entregándole a Mateo. El hombre la ayudó a salir y luego a Beatriz. Apenas estuvieron a salvo, la casa de adobe se derrumbó en un infierno de llamas y humo. El hombre las llevó a un lugar seguro, lejos del fuego. Elena lo miró. Sus ojos eran idénticos a los de Fernando. «¿Quién es usted?», preguntó Beatriz, su voz temblorosa. El hombre se arrodilló. «Soy Miguel», dijo. «Soy el hijo de Laura. Soy el hijo de Fernando». Elena y Beatriz se quedaron sin aliento. El secreto del diario había cobrado vida. Miguel les contó su historia. Su madre, Laura, había muerto cuando él era un niño. Su padrastro, Benjamín Salazar, lo había criado en un rancho cercano sin saber la verdad de su origen. Miguel había heredado el rancho y siempre había sentido una conexión inexplicable con esa tierra. Había visto el humo del incendio y había acudido a ayudar. La revelación fue abrumadora. El hombre que las había salvado era el medio hermano de Elena, el hijo secreto de Fernando. La casa que se había quemado era su herencia, su legado. Miguel, con lágrimas en los ojos, les mostró un título de propiedad que había encontrado entre las pertenencias de su madre. La casa de adobe, la tierra, todo estaba a nombre de Miguel Ramos. En medio de la conmoción, la policía llegó, alertada por los vecinos. Miguel les explicó la situación, la historia de Óscar y Ramiro, la expulsión, el incendio. La policía comenzó una investigación. Al día siguiente, la justicia comenzó a moverse. Ramiro, abrumado por la culpa y el miedo, se entregó a la policía y testificó contra Óscar. Contó cómo Óscar había coaccionado a Beatriz para firmar los papeles de la Casa de las Cruces, cómo las había expulsado y cómo había planeado el incendio para borrar cualquier rastro. Óscar fue arrestado. Elena, Beatriz y Miguel se quedaron en el rancho de Miguel. La casa de adobe se había ido, pero la verdad había salido a la luz. Miguel, con la voz embargada por la emoción, les dijo que su madre, Laura, había dejado una última carta. En ella, Laura expresaba su profundo deseo de que la casa, que Fernando le ayudó a construir como un refugio, se convirtiera en un hogar y un centro de apoyo para otras mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente viudas y madres solteras que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad y un lugar seguro para criar a sus hijos. Ella pedía a su hijo Miguel que fuera el guardián de este legado. Miguel, al leer esta carta, comprendió el verdadero propósito de su herencia y la misión de su madre. La reconstrucción de la casa no sería solo para ellos, sino para un propósito mayor: crear un refugio que honrara la memoria de Laura y Fernando y que ayudara a otras viudas y madres solteras a encontrar su propio oasis en el desierto. «Mi casa es grande», dijo Miguel, «demasiado grande para un hombre solo. Hay mucho espacio. Por favor, vengan a vivir conmigo como familia». Beatriz miró a Elena.
Elena miró a Miguel. No era lástima lo que él ofrecía, era pertenencia. «Gracias, Miguel», dijo Beatriz. «Aceptamos». Esa noche durmieron en habitaciones de huéspedes limpias, en camas suaves. Mateo durmió en un Moisés nuevo. Era seguro, era cálido, pero era extraño. Habían luchado tanto por la pequeña casa de adobe y ahora se había ido. Al día siguiente, el abogado de Miguel llamó. Con el arresto de Óscar y el testimonio de Ramiro, el caso por la Casa de las Cruces era pan comido. Ramiro estaba dispuesto a firmar cualquier cosa para evitar la cárcel. El juez anularía la transferencia. La Casa de las Cruces volvía a ser de Beatriz. Elena y Beatriz se quedaron sin palabras. La casa de la que habían sido expulsadas era suya de nuevo. La noticia las dejó en un dilema. «¿Volveremos, madre?», preguntó Elena. Beatriz miró por la ventana del rancho de Miguel. Vio las colinas, el vasto cielo, la tierra por la que Fernando había sentido tanto amor. «Esa casa», dijo Beatriz, refiriéndose a la de las Cruces, estaba llena de malos recuerdos, de la enfermedad de su esposo, de la crueldad de Óscar. Se volvió hacia Miguel. Esa tierra, la tierra de Fernando, allí era donde quería estar. Quería reconstruir la casa de adobe. Miguel sonrió. Entonces la reconstruirían, pero esa vez la harían bien, la harían fuerte. Elena miró a Miguel, su corazón lleno de una emoción que no se atrevía a nombrar. «Juntos», dijo ella, «la reconstruiremos juntos». El fuego les había quitado un refugio, pero les había dado un hogar. Les había quitado un edificio, pero les había dado una familia. La justicia estaba en camino, pero la verdadera victoria ya la habían ganado. La decisión estaba tomada. Mientras Miguel, Elena y Beatriz vivían temporalmente en el rancho de él, los planes para el futuro comenzaron a tomar forma. La Casa de las Cruces, ahora legalmente devuelta a Beatriz, fue puesta a la venta. Beatriz le dijo a Elena que no quería volver allí. Su hogar estaba allí, donde Fernando puso sus manos. El abogado se encargó de todo. La casa se vendió rápidamente. El dinero, por primera vez en la vida de Beatriz, era suyo. Con el dinero de la venta y los propios recursos de Miguel, la reconstrucción comenzó. No fue solo una reparación, fue una resurrección. Contrataron a un pequeño equipo de constructores locales, expertos en adobe tradicional de Nuevo México. «Tiene que ser como Fernando la construyó», insistió Beatriz. «Fuerte, honesta». Miguel, siendo un hombre práctico, estuvo de acuerdo, pero añadió mejoras modernas, plomería real, electricidad estable conectada a su rancho y ventanas de doble panel para aislar del frío del desierto. Elena se convirtió en la gerente del proyecto. La mujer que había llegado allí rota con un bebé en brazos y dinero robado, ahora estaba con un casco dirigiéndose a los trabajadores, leyendo planos arquitectónicos que Miguel le había enseñado a entender. Aprendió a mezclar adobe, a asentar ladrillos. Sus manos, antes quemadas por el fuego, ahora estaban callosas por el trabajo. El sol de Nuevo México curtió su piel. No era más una víctima, era una constructora. Miguel observaba esta transformación con una admiración silenciosa. Veía en ella la resiliencia de su madre Laura y la fuerza de su padre Fernando. Las noches en el rancho estaban llenas de conversaciones. Beatriz contaba historias de la infancia de Elena y Miguel hablaba de su vida en Arizona, de Benjamín Salazar, el padrastro que lo crió. «Fue un buen hombre», dijo Miguel, pero siempre sintió que faltaba una pieza. Ahora sabía cuál era. La pieza que faltaba era esa tierra, esa historia. Mateo crecía rápido. Comenzó a gatear en el espacioso piso de madera del rancho de Miguel. Beatriz era su sombra, riendo con una alegría que Elena no oía desde hacía años. El bebé parecía absorber la paz del lugar. Miguel, que nunca se imaginó cerca de niños,
Se vio construyendo un caballo balancín de madera para Mateo, usando las viejas herramientas de carpintería que encontró. Mientras la nueva casa tomaba forma, Ramiro apareció un día. Vino a pie, sombrero en mano, pareciendo 10 años más viejo. No se atrevió a acercarse a la casa de Miguel. Esperó en la entrada del rancho. Elena fue quien lo vio. Le dijo a Miguel que Ramiro estaba allí. Miguel y Beatriz fueron con ella. Ramiro no podía levantar la mirada del suelo. «Madre», dijo él, su voz un susurro roto. «Yo lo siento tanto». Cayó de rodillas en la tierra seca llorando como un niño. Beatriz lo miró por un largo tiempo. Había dolor en sus ojos, pero la rabia se había ido. «Ramiro», dijo ella, su voz firme, «hiciste lo correcto al final. Testificaste». «Óscar, él me arrastró», sollozó Ramiro. «Yo nunca quise. Yo tenía miedo de él. Siempre lo tuve». «El miedo no es excusa para la crueldad, Ramiro», dijo Miguel, su voz fría. «Casi dejas que tu madre y tu hermana mueran de frío y luego casi dejas que se quemen». «Lo sé», dijo Ramiro, «y viviré con eso cada día. Solo quería pedir perdón antes de irme». «¿Irme?», preguntó Elena. «Me voy de las Cruces», dijo Ramiro finalmente levantando los ojos. Estaban rojos e hinchados. «No puedo quedarme aquí. Vendí mi parte de... Bueno, la casa ya no era nuestra. Vendí mi camioneta. No tengo nada». Sacó un sobre arrugado del bolsillo. Era dinero. No era mucho. Era todo lo que tenía. Era para el bebé, para Mateo. Él extendió el sobre hacia Elena. Ella miró a Miguel, después a Beatriz. Elena no aceptó el dinero. Le dijo que se lo quedara, que lo necesitaría. «No, por favor», insistió él. «Tengo que hacer una cosa bien, una sola». Elena tomó el sobre. «Gracias». Beatriz se acercó a su hijo arrodillado. Puso su mano sobre la cabeza de él. «Que Dios te perdone, Ramiro, porque yo soy tu madre y una madre siempre ama, pero no puedo olvidar». Ramiro sollozó, agarrando la mano de ella. «Gracias, madre. Gracias». Beatriz retiró su mano. «Vete, encuentra tu camino. Sé un hombre mejor de lo que fue tu hermano. Sé el hombre que tu padre, Fernando, habría querido que fueras». Ramiro asintió limpiándose el rostro. Se levantó, dio media vuelta y comenzó a caminar por el largo camino de tierra. No miró hacia atrás. Elena, Miguel y Beatriz lo observaron, hasta que se convirtió en un punto pequeño en la distancia. No sintieron alegría en su derrota, sintieron apenas el cierre triste de un capítulo doloroso. La partida de Ramiro marcó un giro. La energía negativa que los hermanos Torres habían traído parecía finalmente haberse disipado de esa tierra. El trabajo en la casa nueva continuó con más ahínco. La estructura principal estaba lista. Era una casa de adobe, sí, pero era más amplia. Tenía 3 cuartos, uno para Beatriz, uno para Elena y Mateo y un cuarto de huéspedes. Tenía una gran cocina porque Beatriz insistía en que la familia se reúne en la cocina. Mientras trabajaban lado a lado, algo más estaba siendo construido. La admiración que Elena sentía por Miguel se transformaba en algo más profundo, y el respeto que Miguel sentía por ella se estaba convirtiendo en afecto. Él veía cómo ella cuidaba de Mateo con una ternura feroz. Ella veía cómo él cuidaba de Beatriz con una paciencia y un cariño que sus propios hijos nunca tuvieron. Eran 2 adultos, ambos heridos por el pasado, encontrando el uno en el otro terreno sólido. Una tarde estaban sentados en el porche del rancho, viendo el sol ponerse sobre la construcción. Mateo dormía en los brazos de Miguel. «Es un buen niño», dijo Miguel en voz baja. «Tú eres una buena madre, Elena». «Tú eres un buen hombre, Miguel», respondió ella, sus ojos encontrándose con los de él. «Nos salvaste, nos diste todo». «Ustedes me salvaron a mí», dijo él.
Yo era solo un hombre en un rancho vacío, lleno de fantasmas que no entendía. Ustedes me dieron una familia, me dieron a mi padre. Miguel se inclinó lentamente y la besó. Fue un beso suave, vacilante, no de pasión ardiente, sino de profunda conexión y promesa. No fue como el beso apresurado y juvenil de Daniel, fue un beso de adulto, un beso de hogar. Elena sintió las lágrimas correr. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de quien finalmente había llegado a casa después de una tormenta que duró la vida entera. Creo, dijo Miguel, que mi padre habría aprobado esto. Estoy segura, susurró Elena. El día del juicio de Óscar llegó. El tribunal en Las Cruces estaba lleno. La historia se había esparcido por la ciudad. Los hijos que expulsaron a la propia madre, el hijo secreto, el incendio. Elena, Miguel y Beatriz se sentaron en la primera fila. Elena no fue como víctima, fue como sobreviviente. Miguel se sentó a su lado, su presencia sólida como una roca. Beatriz estaba allí para testificar contra el hijo que había criado. Fue el día más difícil de su vida. Ramiro fue el primero en testificar. Lo contó todo. La presión para que Beatriz firmara los papeles de la casa, la noche en que las expulsaron, la persecución en la carretera, el plan de Óscar para encontrarlas e intimidarlas, y finalmente el incendio. Él dijo que eran un cabo suelto. Dijo Ramiro al jurado. Dijo que si la casa desaparecía, el problema desaparecía. Lo vio comprar la gasolina, lo vio rociarla. Le rogó que parara. El testimonio de Ramiro fue devastador. Cuando Beatriz subió al estrado, la sala quedó en silencio. El fiscal le preguntó cómo se sintió cuando su hijo la arrojó a la calle. Beatriz miró a Óscar. Sus ojos estaban muertos, llenos de odio. «Yo no sentí nada por el hombre que me expulsó», dijo Beatriz, su voz clara y fuerte, «porque ese hombre no era mi hijo. Mi hijo, el niño que yo crié, murió hace mucho tiempo, reemplazado por la codicia. El hombre que veo ahí es un extraño para mí». El abogado de Óscar intentó pintar a Elena como una oportunista y a Miguel como un impostor que quería robar la herencia. Pero Miguel también testificó. Presentó el diario de Laura, presentó el título de propiedad. «Óscar Torres no estaba defendiendo su propiedad», dijo Miguel. «Estaba destruyendo la mía y estaba intentando lastimar a mi familia». La palabra familia resonó en la sala del tribunal. Óscar gritó que todos mentían, pero sus explosiones de ira solo sellaron su destino. El jurado no demoró mucho. Culpable de todos los cargos, incendio provocado, intento de agresión, coerción de un anciano, amenazas. El juez fue implacable. «Usted no solo violó la ley, señor Torres», dijo el juez. «Usted violó un vínculo sagrado, el de un hijo con una madre. Usted representa lo peor de la naturaleza humana». Óscar fue condenado a 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional anticipada. La justicia, finalmente, había sido servida. Al salir del tribunal, Elena sintió el peso de años levantarse de sus hombros. Beatriz lloró silenciosamente en el hombro de Miguel. Lloró por el hijo que había perdido para siempre, pero también por la justicia que había recibido. La prensa local intentó entrevistarlos, pero Miguel los protegió. «Por favor, dejen a mi familia en paz», dijo él guiándolas hacia su camioneta. Mientras se alejaban, Elena miró hacia atrás, hacia el tribunal. Era el fin absoluto de Óscar. Cuando volvieron al rancho, la nueva casa de adobe estaba casi lista. Los trabajadores habían colocado las ventanas. Era hermosa, era sólida, era real. Aquella noche no hablaron de Óscar. Hablaron del futuro, hablaron de plantar un jardín para Beatriz, hablaron de construir un pequeño parque para Mateo. El pasado finalmente estaba donde debía estar, enterrado,
y el futuro estaba allí, brillante como el cielo de Nuevo México. Decidieron guardar la caja de Laura, la que Elena salvó del fuego. Chamuscada y todo, la colocaron en la nueva repisa de la chimenea. No como un secreto, más como una fundación. «Laura y Fernando», dijo Beatriz tocando la caja. «Ellos nos unieron, su historia nos salvó». Miguel tomó la mano de Elena. «Ellos comenzaron esta casa, nosotros vamos a terminarla». La casa ya no era un refugio secreto, era un hogar. Pasaron 6 meses. La nueva casa de adobe estaba terminada. Era una réplica de la antigua por fuera, pero por dentro era moderna y acogedora. Beatriz tenía su propio cuarto, con una ventana que daba a las montañas. Elena y Mateo tenían el suyo, y Miguel. Miguel pasaba más tiempo allí que en su propio rancho. La gran casa en la colina estaba siendo usada ahora para los trabajadores de su creciente negocio de instalación de paneles solares. La pequeña casa de adobe era su hogar. Elena había descubierto un talento que nunca supo que tenía. Con el dinero que sobró de la venta de la Casa de las Cruces y con el incentivo de Miguel, comenzó un pequeño negocio en línea. Vendía artesanía local de Nuevo México, cerámica, tejidos y pequeñas piezas de arte. Comenzó pequeño en una mesa en la sala de estar, pero su historia que algunos periódicos locales habían contado, de forma respetuosa tras el juicio, atrajo clientes, personas que querían apoyar a la familia del adobe. Mateo ya tenía más de 1 año. Estaba dando sus primeros pasos vacilantes en el patio de tierra apisonada que Miguel había construido. Su primer paso fue hacia Miguel, que lo esperaba con los brazos abiertos. Mateo no lo llamaba Miguel, él lo llamaba papá. Miguel, el hombre que temía no ser capaz de amar, lloró cuando oyó aquella palabra. Él era el padre de Mateo en todas las formas que importaban. Él lo estaba criando. Una tarde un coche caro se detuvo en la carretera. Un hombre salió. Elena lo reconoció inmediatamente. Era Daniel. Parecía diferente, más delgado, más cansado. Había visto la historia en línea. «Elena», dijo él parado a la distancia. Yo vi lo que pasó, el incendio, el juicio, no podía creerlo». Elena lo miró con calma. El antiguo pánico había desaparecido. «Estoy bien, Daniel. Estamos bien». Él miró a Mateo, que jugaba cerca de los pies de Miguel. «Es grande». «Sí», dijo Elena. «Está sano y es feliz». «Elena, cometí un error terrible», dijo Daniel, su voz quebrándose. «Mi carrera, todo por lo que luché, parece tan vacío. Perdí a mi hijo. Sé que no tengo derecho a pedir, pero podría solo conocerlo, solo una vez». Él ya no era arrogante, estaba roto. Elena miró a Miguel. Miguel solo observó. Elena pensó por un momento. Pensó en el dolor que él le había causado, pero también pensó en su hijo. Un día, dijo Elena, Mateo iba a preguntar por él. Y se dijo a sí misma que le contaría la verdad. La verdad era que fue un cobarde, pero tal vez la verdad podía ser que fue un cobarde, pero intentó enmendarlo. Respiró hondo. «Puedes saludarlo, pero Miguel estará conmigo». Daniel se acercó lentamente. Miguel no se movió. Mateo miró al extraño con curiosidad. «Hola, Mateo», dijo Daniel agachándose, lágrimas corriendo por su rostro. Soy Daniel». Mateo solo lo observó. Después volvió a jugar con un camión de madera. Daniel se quedó allí solo observando a su hijo por unos minutos. «Es hermoso», susurró. Se levantó. «Gracias, Elena. Y lo siento». Se fue. No cambió nada. Pero para Elena cerró la última herida. La vida se estableció en un ritmo feliz. El negocio de artesanía de Elena creció. Comenzó a contratar a otras mujeres locales, madres solteras como ella lo había sido, para ayudarla a empacar y enviar los pedidos. Ya no era solo una sobreviviente, se estaba convirtiendo en un pilar en su pequeña comunidad.
La gente la respetaba. Se convirtió en Elena del adobe. Miguel, por su parte, encontró una paz que nunca tuvo. El rancho de su padrastro prosperó, pero fue la pequeña casa de adobe la que se convirtió en su centro. Él y Elena aún no se habían casado. No necesitaban un papel. Habían construido una casa juntos. Estaban criando un hijo juntos. El compromiso de ellos estaba hecho de adobe, sudor y respeto mutuo. Eran compañeros en el sentido más verdadero de la palabra. Beatriz era la reina de la casa. Finalmente tenía el jardín que siempre quiso. Plantó tomates, chiles y maíz, tal como Fernando solía hacer. Cocinaba comidas increíbles en la nueva cocina, contando historias a Mateo sobre su abuelo Fernando y su abuela Laura. Mantuvo sus memorias vivas, no como secretos dolorosos, sino como parte de la fundación de su nueva familia. La vieja maleta de cartón fue guardada en el ático no como un símbolo de huida, sino como un recordatorio de cuán lejos habían llegado. Un día llegó una carta de la prisión. Era de Óscar. Beatriz la sostuvo por un largo tiempo, sus manos temblando. Miguel y Elena se ofrecieron a leerla, pero ella negó con la cabeza. Tenía que hacerlo ella. La abrió. La carta era corta. No era una disculpa, era una maldición. Estaba llena de rabia, culpándola por su ruina, culpando a Miguel, culpando a su padre Fernando. Decía que cuando saliera se vengaría. Beatriz leyó la carta y entonces, con una calma que sorprendió a todos, caminó hasta la chimenea donde estaba la caja de Laura. Era verano. El fuego no estaba encendido, pero tomó la carta y metódicamente la rasgó en pedazos minúsculos. «No más», dijo ella, «no más veneno en esta casa». Arrojó los pedazos a la chimenea vacía. El odio de Óscar no podía más tocarlos. Él estaba atrapado detrás de barras de acero, pero ellos estaban libres. Esa noche Miguel llevó a Elena afuera. El cielo del desierto estaba lleno de estrellas. 25 años, dijo Miguel. Era mucho tiempo, pero él seguía siendo su hermano. No, dijo Elena. Tú eres mi familia, eres el hermano de mi madre, eres el hijo de Fernando. Ella sonrió. Y eres el padre de mi hijo. Miguel la tomó de la mano. Quiero ser más que eso, Elena. Él se arrodilló allí en la tierra que su padre había amado. No tenía un anillo caro. Sacó un trozo de cordel del bolsillo. Lo ató suavemente en el dedo de Elena. Elena, me devolviste la historia de mi padre. Me diste una familia, me diste un hogar. Cásate conmigo, sé mi esposa. Elena lloró, pero esta vez eran las lágrimas felices de su vida. Sí, dijo ella, 1000 veces, sí. La noticia de la prisión de Óscar y de la nueva vida de Beatriz y Elena se esparció por las cruces. Lo que pasó con Ramiro era un misterio. Había desaparecido, llevándose consigo su culpa y su vergüenza. La casa que había pertenecido a Beatriz y después a Óscar fue vendida y el nuevo propietario pintó la puerta, borrando los últimos vestigios de los hermanos Torres. La historia de Miguel y Elena, sin embargo, se convirtió en una especie de leyenda local, la historia del hijo perdido que regresó para salvar a su familia y reclamar la tierra de su padre. Las personas que pasaban por la carretera principal disminuían la velocidad al ver la nueva casa de adobe, ahora con un jardín vibrante y un pequeño parque al lado. Ya no era un lugar de abandono, era un símbolo de resiliencia. El negocio de Elena, artesanías del adobe, iba tan bien que tuvo que alquilar un pequeño almacén en el pueblo. Ella le dio a Miguel un cheque un día. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Es mi mitad», dijo ella. «La mitad de los costos de la construcción. Dije que construiríamos juntos. No seré una damisela en apuros, Miguel». Él rió y rompió el cheque. «Nuestro acuerdo es de por vida, Elena. Esta casa es tuya tanto como mía. Tu trabajo la construyó, no solo tu dinero». En lugar de eso usaron el dinero para crear un pequeño fondo.
Un fondo en nombre de Fernando y Laura era para ayudar a otras familias de la región que pasaban por dificultades, especialmente madres solteras o ancianos que necesitaban reparaciones en sus casas. El dolor de sus pasados fue transformado en un propósito para ayudar a los demás. La vida de Elena era plena. Se despertaba con el llanto feliz de Mateo, ahora con casi 2 años. Trabajaba en su negocio, cenaba con su madre y con el hombre que amaba. Era una vida simple, de trabajo duro, la misma vida que sus hermanos habían despreciado, y era la vida más rica que ella podría imaginar. Finalmente entendió lo que su padre Fernando y su madre Laura habían valorado. Una noche estaba leyendo el diario de Laura de nuevo. La caja chamuscada era su bien más preciado. Leyó la última entrada, la que estaba llena de miedo e incertidumbre. Tengo que irme. Miguel está enfermo. Que Dios nos proteja. Elena miró por la ventana. Vio a Miguel jugando a la pelota con Mateo en el patio. Vio a Beatriz regando sus chiles y ella susurró al diario. Él está protegido, Laura, y está en casa. La primavera llegó al desierto de Nuevo México. Era el 3er cumpleaños de Mateo. La pequeña casa de adobe estaba llena de vida. Miguel había invitado a sus trabajadores y Elena había invitado a las mujeres que trabajaban para ella. Había música, comida y risas. Beatriz, ahora con una salud renovada, era la matriarca orgullosa. Mateo corrió por el patio. Se detuvo frente a Miguel, que estaba en la parrilla. «Papá, mira», gritó mostrando un dibujo. Era un dibujo de 3 personas y una casa de adobe. «Somos nosotros», dijo Miguel levantándolo. «Esa es nuestra casa». Elena observaba de lejos su corazón tan lleno que parecía que iba a explotar. Estaba embarazada de nuevo. Tenía 3 meses. Esta vez no había miedo, no había vergüenza. Había solo una alegría profunda y tranquila. Todavía no se lo había dicho a Miguel. Quería esperar hasta esa noche. Era su aniversario también. Más tarde, cuando los invitados se fueron y Mateo estaba durmiendo, ella y Miguel se sentaron en el porche. El aire estaba fresco. «Fue un buen día», dijo Miguel. «Fue un día perfecto», dijo Elena. Ella tomó la mano de él y la puso sobre su vientre. «Y tengo un regalo para ti y para nosotros». Miguel la miró confuso y entonces sus ojos se abrieron. «De par en par. ¿Estás?», susurró él. Elena asintió, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Vamos a tener un bebé». Miguel la abrazó con fuerza. «Elena», dijo él, su voz embargada por la emoción. «Dios mío, una familia de verdad». Se quedaron allí por un largo tiempo, solo abrazados, mirando el vasto cielo estrellado. El camino oscuro donde ella había caminado desesperada parecía pertenecer a otra vida. La casa de adobe detrás de ellos estaba silenciosa. Era más que ladrillos y madera, era un testimonio de la crueldad que los hombres pueden infligir, pero también de la increíble resiliencia del espíritu humano. Era la prueba de que el amor, incluso un amor secreto de décadas atrás, como el de Fernando y Laura, podía echar raíces y eventualmente florecer de las cenizas, más fuerte que nunca. Los años siguientes fueron de paz y crecimiento. La hija de ellos, Laura, nació. Tenía los ojos tranquilos de Miguel y el espíritu de fuego de Elena. Mateo era el hermano mayor orgulloso. El rancho de Miguel y el negocio de Elena prosperaron. Se convirtieron en el tipo de familia a la que la gente acudía cuando necesitaba ayuda. El Fondo Fernando y Laura ayudó a reparar más de una docena de casas en la comunidad. La historia de Oscar se convirtió en un cuento de advertencia. Nadie jamás lo visitó en la prisión. Se convirtió en un fantasma borrado por la nueva y vibrante vida que su familia había construido sin él. Beatriz vivió para ver a sus 2 bisnietos crecer. Murió pacíficamente a los 92 años.
durmiendo en su propio cuarto en la casa de adobe. Su funeral estuvo lleno de celebración. Fue enterrada en el pequeño cementerio de la colina al lado del rancho, bajo un álamo que Miguel había plantado. Elena y Miguel continuaron su legado. Enseñaron a Mateo y Laura sobre la importancia de la familia, del trabajo duro y de la compasión. Les contaron la historia del abuelo Fernando y de la abuela Laura, cuyo amor secreto había al final salvado a todos. La caja chamuscada todavía estaba en la repisa de la chimenea, ahora un tesoro de familia. La casa de adobe permaneció sólida contra el viento del desierto. Se convirtió en un faro de esperanza. Para Elena era un recordatorio diario de su jornada. De la madre soltera y asustada al borde de la carretera a la mujer fuerte y amada que era ahora. Había encontrado más que un refugio, había encontrado justicia, había encontrado propósito, y en el lugar más inesperado, en medio de la nada, había encontrado todo. La cámara se aleja lentamente de la casa de adobe, ahora vibrante de vida. Vemos a Elena y Miguel, ahora mayores, sentados en el porche, observando a sus nietos jugar en el mismo patio. Mateo, ahora un hombre adulto, se convirtió en el brazo derecho de Miguel en el negocio. Laura, la hija de ellos, se convirtió en abogada luchando por los derechos de familias necesitadas. El ciclo de dolor se había roto y reemplazado por un ciclo de fuerza. La imagen final es de la vieja carretera de las Cruces, la misma donde Elena y Beatriz caminaron desesperadas. El sol se está poniendo, pero la carretera ya no parece amenazante. Es solo una carretera, un camino que tuvo que ser recorrido para llevarlos a casa. La casa de adobe, ahora iluminada y cálida en la distancia, es un testimonio de que no importa cuán oscuro sea el camino, el destino puede ser más brillante de lo que jamás imaginamos. La historia de Elena y Beatriz nos enseña que incluso cuando somos expulsados al desierto, podemos encontrar un oasis. A veces las paredes que se derrumban son aquellas que nos aprisionaban, y de las cenizas podemos construir un hogar más fuerte. Si crees en la fuerza de la familia y en los nuevos comienzos, comenta abajo con la palabra resiliencia.